Teníamos por ahí pendiente un ejercicio pequeñito, pero vamos a ver si al final de la clase lo podemos revisar, ¿vale? Voy a comenzar entonces a compartirles la pantalla y ya miramos qué hacer. Bien. Esta no es la hoja. Bien, por favor me indican si ya están viendo la pantalla. Listo. Gracias. Sí, señor. Gracias. Bien, muchachos. Entonces, la clase anterior hicimos un solo ejercicio. ¿Listo? Pero lo interesante de este ejercicio es que logramos identificar cuántos balances en un sistema podemos escribir y cuántos de ellos son independientes, ¿no? Entonces, dijimos que en cualquier sistema que vayamos a analizar es posible escribir máximo S más 1 a ecuaciones de balance, ¿no? De esos S más 1, solamente S son balances independientes, ¿ok? Porque el balance adicional es el balance total. ¿Y por qué el balance total no es independiente? Porque el balance total se obtiene al sumar los balances por componente, ¿no? Entonces, en este caso del evaporador teníamos solo sal y agua. Al sumar los balances de sal y agua, obtenemos el balance total. Por lo tanto, ese balance total es un balance dependiente. Entonces, en total podemos hacer dos balances que hacen referencia al número de compuestos que tenemos en el sistema, en este caso sal y agua, y que el balance adicional, que es el balance total, es un balance dependiente, ¿no? Entonces, en total, S más un balances, de los cuales S son independientes. ¿Listo? Estamos preparando para los grados de libertad. La otra cosa que analizamos en la clase anterior son las variables, ¿no? Entonces, para nosotros las variables las podemos ver de dos formas. Una, como flujos totales y composiciones en cada corriente. Flujos totales y composiciones en cada corriente. O la podemos ver como los flujos parciales, ¿no? A mí me parece que es más fácil utilizar flujos parciales para contar variables, ¿ok? Entonces yo les decía, si yo tengo sal en la corriente 1, pues el flujo parcial de la sal es una variable. Si tengo agua en la corriente 1, entonces el flujo parcial de agua es una variable. Entonces, digamos que el número de variables independientes las podemos contar como componentes o compuestos que hay en cada corriente, sin perder de vista que las variables no son los compuestos, las variables no es la sal ni la variable es el agua, sino que es el flujo parcial de esa sustancia o de ese compuesto, ¿ok? Pero lo podríamos contar así, ¿no? Aquí hay sal y agua, hay dos variables, aquí solo hay agua 3, aquí sal y agua 3 y 2, 5, ¿no? Sin perder de vista que la variable no es el compuesto, sino el flujo parcial del compuesto, ¿no? Eso sería, bueno, y resolvimos el problema, planteamos las ecuaciones, resolvimos el problema como un sistema 2 por 2, ¿no? Entonces, en términos matemáticos, la solución de este problema fue una solución simultánea, porque tuvimos que resolver dos ecuaciones al mismo tiempo, ¿no? Eso se llama solución simultánea. Ahora, lo que vamos a hacer es realizar otro ejercicio donde podemos ver que la solución es una solución secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que vamos a plantear una ecuación y vamos a encontrar el valor de una variable. Y con el valor de esa variable planteamos otra ecuación que nos convenga y encontramos otra variable y así sucesivamente. Por eso se llama secuencial, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio que está acá. Es el ejemplo 2.6 del libro. Seguramente ustedes ya, los que están repitiendo, ya lo hicieron. Pero, pues, tengo que hacerlo para las personas que no lo han visto, ¿no? En mi concepto, los ejemplos que tiene el Rick-Leitis son mucho más difíciles que muchos de los ejercicios que hay propuestos, ¿no? Los ejemplos tienen cositas interesantes para analizar. Y hay ejemplos que también lo vamos a hacer más adelante, otro ejercicio que les traigo por aquí, de un absorbedor, que es un ejercicio propuesto, no está resuelto en el libro, y se van a dar cuenta que este ejercicio es mucho más sencillo del que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces,
Me gusta el libro de Rick Leitis porque cada ejercicio que ellos hacen, que está como resuelto como ejemplo, tiene cosas para analizar, ¿no? Le ponen ciertas cositas, le ponen una relación, le ponen cosas interesantes. Usted se va a dar cuenta que los ejemplos del libro son bastante interesantes, comparados, por ejemplo, con algunos de ellos que están propuestos. Ok, entonces vamos a empezar con este ejercicio donde lo diferente al ejercicio anterior es que vamos a tener 4 componentes en una corriente, ¿no? 4 componentes, ya no 2, sino 4. Y lo segundo es que la información del ejercicio nos va a dar una relación adicional. Es decir, una relación adicional es todo aquello diferente a que me den una composición o un flujo. Eso es una relación adicional. Si no es una composición y si no es un flujo, entonces es una relación adicional. Y vamos a identificarla aquí en este problema. ¿Ok? Entonces, listo, vamos a comenzar. Entonces dice, una corriente de 1000 mol hora disponible con la siguiente composición, todos los porcentajes son en mol, 20% de propano, 30% de isobutano, 20% de isopentano y 30% de pentano normal, se va a separar por destilación en 2 fracciones. Ok, entonces vamos a comenzar a hacer el diagrama de flujo. Vamos a dibujar una unidad de destilación. ¿Listo? Vamos a dibujar una unidad de destilación. Yo la voy a dibujar por acá. O a intentar dibujarla por acá. Más o menos una unidad de destilación. Siempre dibujamos una torre, que es una torre de platos. Bueno, cuando vean operaciones unitarias, uno le van a enseñar qué es una torre de platos. Listo. Y a esa unidad le vamos a alimentar una corriente, que llamamos corriente de alimentación. ¿Listo? Una corriente de alimentación. ¿Cuál es esa corriente de alimentación? Es exactamente esa que me están indicando ahí. ¿Por qué? Porque dice una corriente de 1000 mol hora con tal composición se va a separar por destilación. Eso hace referencia a que esa corriente es la corriente de alimentación. ¿Listo? Entonces, ¿qué contiene esa corriente? Bueno, primero, vamos a llamar a esa corriente la corriente 1. Le podemos poner cualquier nombre. Le podemos poner A, la corriente B, como sea. A mí me parece más fácil con números. Entonces, esa es la corriente 1, que es la corriente de alimentación. ¿Qué contiene esa corriente? Pues contiene estos compuestos que están acá. Entonces, contiene 20% de propano. Entonces, en vez de escribir propano, vamos a escribir C3. 30% de isobutano. 30% de isobutano, C4. 20% de isopentano. Y 30% de pentano normal. Ahí está. Esa es la corriente de alimentación. Adicional a eso me dan el flujo de esa corriente. Dice que son 1000 mol hora disponibles de esa corriente, ¿no? Entonces voy a escribir que N1 es igual a 1000 mol hora. Okay. Se va a separar por destilación en 2 fracciones, Entonces, yo ya podría colocar las corrientes de salida, ¿no? Aquí voy a tener por la parte superior, según lo que hablamos un poquito en la clase anterior, una unidad de destilación mínimo tiene 2 corrientes, una que sale por la parte superior y otra que sale por la parte inferior. Ahí está. La vamos a separar en 2 corrientes, ¿no? Entonces, el objetivo de un proceso de destilación es separar los componentes de una mezcla. ¿Listo? Los componentes de una mezcla. Las vamos a separar en 2. Entonces, dice, se desea que el destilado, ¿cuál es el destilado? ¿La corriente de arriba o la corriente de abajo? La de arriba. La de arriba, ¿no? Entonces tenemos la corriente de arriba es el destilado. Destilado. Entonces dice, se desea, ¿no? Se desea que el destilado contenga todo el propano
que entra a la unidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el C3 lo vamos a escribir en la corriente, que está presente en la corriente de destilado, pero que no está presente en la corriente de, ¿cómo se llama la del fondo? Pues de fondos, ¿no? O de residuos, la corriente de fondos. Fondos o residuos, ¿no? No hay C3 en esa corriente. Eso es lo que me dice ese pedacito. Se desea que el destilado contenga todo el propano que entra a la unidad. Entonces, todo el propano que entra a la unidad, todo se destila. Absolutamente todo se destila. Y se destila por una simple razón, ¿no? ¿Cuál es esa razón? Tiene menor punto de ebullición que los demás. Porque es el componente que tiene el menor punto de ebullición. Entonces, recuerden que ¿cómo funciona una unidad de destilación? Muy sencillo. Yo alimento una mezcla, ¿cierto? Tengo varios componentes, una mezcla, y dentro de la unidad de destilación yo le entrego energía a esos componentes, ¿cierto? En forma de calor. Esa energía en forma de calor va a hacer que cambie la temperatura de todos los componentes de la mezcla. Y como consecuencia del aumento de la temperatura, los componentes que tienen el menor punto de ebullición se van a vaporizar o se van a evaporar y van a subir a través de la columna y salen como destilado. Y algunos de los otros componentes de la mezcla no se van a evaporar, van a mantenerse en la fase líquida y como los líquidos tienden a caer por acción de la gravedad, entonces caen a través de la columna y sale por los fondos, ¿no? ¿Cuál es el componente más liviano de esa mezcla? Entonces es el C3. Profe, el compañero Luis dice, ¿la propiedad que rige en una torre de destilación no es la volatilidad? La volatilidad está, gracias, Dani. La volatilidad está relacionada con el punto de ebullición, pero exactamente no es la volatilidad. Porque la volatilidad mide la facilidad que tiene un componente de pasar de la fase líquida a la fase vapor, ¿no? Pero en este caso, nosotros estamos cambiando la temperatura. Es decir, sí hay una relación, ¿no? Una relación entre volatilidad y punto de ebullición, yo creería que sí, Luis. Yo creería que una sustancia que es más volátil tiene un menor punto de ebullición. Yo creería que sí está relacionado, ¿no? Pero la razón por la cual el C3 sale por el destilado es porque tiene el menor punto de ebullición. Podríamos decir, yo creería que sí, es posible decir que es porque es el más volátil. Yo creería que sí. Yo creería que sí, aunque la referencia, y cuando hablamos de destilación, hablamos de puntos de ebullición, ¿no? Cuando hablamos de eso. Termodinámica 2 les van a enseñar diagramas de fases y allá no hablamos de volatilidad, sino hablamos del punto de ebullición de las sustancias, ¿no? La volatilidad es una propiedad, evidentemente, como el punto de ebullición también lo es. Yo creería que sí están relacionados, pero bueno, en destilación hablamos más de punto de ebullición que de volatilidad. Yo también creo que el C3 es el más volátil de todos y que el C5 es el menos volátil. Sí, yo también creo lo mismo. Entonces, sí, podría ser, podría estar relacionado. Entonces, de esta mezcla, como el C3 es el más volátil, pues deberá salir en el destilado. Y como el C5 es el menos volátil, debería salir en los fondos. Es decir, la temperatura a la cual operamos la torre debe ser la adecuada para volatilizar el C3, pero no volatilizar el C5. Porque imagínense que yo volatilice también el C5, entonces todos los 4 componentes del destilado de la alimentación van a salir en el destilado. Entonces, ¿qué estoy destilando? ¿No? ¿Qué estoy separando? Entonces, ese es como el análisis que uno hace, ¿no? Yo quiero destilar, pues necesito separar. En esta unidad, básicamente lo que vamos a separar es el C3 del C5. Se van a dar cuenta con la demás información que vamos a obtener del enunciado, ¿no? Entonces dice, se desea que el destilado contenga todo el propano que entra a la unidad, así como el 80% del isopentano, ¿no? ¿Qué quiere decir así como el 80% del isopentano? Leído de otra forma quiere decir que se desea que el destilado contenga el 80% del isopentano. Eso es,
El 80% del isopentano que entra a la unidad se desea que esté en el destilado. Eso que nos dan ahí, ¿ok? Eso que nos dan ahí, 80% de isopentano, no es que el IC5 que está en el destilado, tiene una composición de 0,8, ¿no? Eso no es. No nos están dando la composición del isopentano en la corriente de destilado. Es el 80% del 30% que entra. Sí, señorita. Sino que es el 80% de lo que entra a la unidad tiene que salir en el destilado. Eso se llama una relación adicional, ¿no? Es una relación adicional. ¿Cómo sé que eso es una relación adicional? Sigamos leyendo. Dice, su composición, ¿la composición de quién? De la corriente de destilado. Su composición hace referencia a la corriente de destilado. Su composición de isobutano deberá ser del 40%. Fíjese una cosa, si usted leyera un poquito mal y escribiera esto acá, ¿ok? ¿Qué pasaría? Si yo digo, el 80%, la corriente tiene 0,8 de IC5 y tiene 40% de IC4. ¿Qué pasó ahí ya? Ya tendríamos más del 100%. Tengo más del 100%, ¿cierto, Dana? Claro, entonces quiere decir, ahí algo está mal. El enunciado dice clarito que la composición del destilado es el 40% de isobutano. Entonces, de entrada, si usted escribió eso, 0,8, debe ser que ese 0,8 no es composición del isopentano en esa corriente. Eso se llama una relación adicional, ¿no? Y esa relación adicional la voy a escribir por acá, en letras, ¿ok? 80% de lo que entra de IC5, lo voy a escribir aquí, coma, sale en el destilado. Esto lo voy a escribir como letra I porque ahorita voy a hacer una ecuación matemática que representa esa relación adicional. ¿Listo? Voy a escribirlo de forma matemática. Ok, ahí vamos. Si hay alguna pregunta, van abriendo el micrófono y van preguntando. Dice, la corriente de residuo deberá contener todo el pentano normal. Fíjense lo que hablamos ahorita. Todo el pentano normal debe salir en los fondos. ¿Por qué? Porque el pentano normal es el de mayor punto de ebullición, sí, el que no se va a volatilizar o no se va a evaporar. Listo. Calcular los análisis completos de destilado. Listo. Y residuo. Calcular los análisis es calcule los flujos y las composiciones de todas las corrientes. Eso es lo que nos mandan a calcular, ¿no? Pero se nos acabó la información, ¿no? Ahí ya no dice más nada. Pero nosotros tenemos que colocar lo que hace falta en alguna de las corrientes, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen la corriente de residuo deberá contener todo el pentano normal, quiere decir que en el destilado no hay pentano. Entonces la corriente de destilado ya quedó fija. Tiene C3, tiene IC4 y tiene IC5. Eso es lo que tiene. Y no tiene C5 porque el problema me dice que todo sale en los fondos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa hay en la corriente de fondos? ¿Será que hay solo IC5, ¿no? ¿Será que solo hay C5? Por ahí nos dice Ahí IC5. ¿Por qué hay IC5, Luis? Porque ahí dice que el 80% sale en el destilado, entonces el otro 20% saldría en fondos. Muy bien, porque si el 80% sale en el destilado, ¿dónde está el otro 20%? El otro 20% debe salir en los fondos, ¿ok? La otra razón es porque todos los ejercicios que nosotros vamos a analizar están en estado estacionario. Eso implica que el IC5 no se puede quedar dentro de la columna durmiendo y acumulándose, ¿no? No se puede acumular dentro de la columna, ¿ok? Porque la masa de IC5 dentro de la corriente no puede cambiar con el tiempo porque estamos en estado estacionario. Entonces ese 20% no se queda dentro de la columna, sino tiene que salir por los fondos. Muy bien. Entonces los fondos solo tienen C5 e IC5. Y C4 también. ¿Por qué? Porque el destilado tiene el 40% y los fondos deben tener el otro 60%. No. Del total. Incorrecto. No, eso es incorrecto.
Tania, porque fíjate que el ejercicio no me dice que el IC4 en el destilado es el 40% de lo que entra. Eso no me dice. Me dice que la corriente tiene una composición de 40% de IC4, ¿no? Entonces, ese análisis no está bien. Profe, Ok, muchachos. Eso lo podríamos no. decir. Eso lo podríamos decir porque, digamos, el flujo molar total que tenemos en cada corriente no es la misma. O sea, no es como que, digamos, en una corriente tenemos, digamos, 1000 moles sobre hora y en la otra también. O sea, si fuera ese el caso, sí podríamos decir lo que dice Tania, pero como no necesariamente son la misma, por eso no podemos hacer esa relación. Sí, bueno, sí podría ser, Dan, pero la razón es porque el ejercicio me dice que la composición de esta corriente es 0,4. Eso es diferente a decir que el 40% del IC4 está en el destilado. Eso es completamente diferente, ¿no? Puede ser que la cantidad de IC4 que entre a la unidad, que son 300 moles, sean el 40% del destilado. Puede ser, ¿por qué no? Como puede que no, ¿ok? Entonces, ¿si hay IC4 o no hay IC4? Si hay, dígame por qué. Si No sabemos, en realidad no sabemos. Podríamos descubrirlo cuando hallemos que falta una cantidad de masa en la misma corriente. Puede ser. O sea, si sobra, si falta alguna cantidad, o sea, si cuando sumamos todo lo que salió en el destilado de los fondos, no me da el 1000 mol por hora, quiere decir que hay una masa que no estamos registrando. Y la única masa que falta que registremos es la de IC4 en los fondos. Bueno, sí y no, Carlos. Sí y no. Lo que yo estoy de acuerdo con ustedes es que no saben, en realidad. Con eso estoy de acuerdo. Pero Carlos, si nosotros empezamos a hacer los cálculos así, si lo empezamos a hacer de esa forma, segurísimo que toda la masa de IC4 se va a ir para el destilado. ¿Ok? Entonces eso que estás diciendo no es verdad. ¿Listo? Si yo empiezo a hacer los balances de masa, así como está el diagrama, toda la masa de IC4 se va a ir para el destilado. Ahí el problema no me va a decir que me falta masa, porque cuando yo hago el balance de masa lo hago en función del diagrama de flujo. Y si yo solo coloco IC4 en la corriente de destilado, solo ahí, entonces quiere decir que la masa de IC4 que entra, toda sale en el destilado. Entonces el problema no me va a decir que hace falta masa. Ahí ya entraría el grado de libertad, ¿no? Para saber si me falta eso. Sí, pero todavía no tenemos esa herramienta. Acuérdate que es que no tenemos esa herramienta todavía. Entonces tenemos que arreglárnosla sin análisis de grados de libertad, ¿no? Obviamente, algunas personas que ya vieron la materia ya saben que hay una herramienta, como dice Tania, que se llaman grados de libertad que me sugieren si hay o no IC4 en el fondo. Pero como no la conozco todavía, ¿cierto? Entonces tengo que arreglármelas. Y la razón o la herramienta que puedo utilizar es la que dice Carlos. Pues es que yo no estoy seguro, porque el problema no dice si en el fondo hay IC4 o no. Entonces, yo me curo en salud mejor y lo coloco. ¿Ok? Yo me curo en salud porque yo no estoy seguro de que no haya. Yo estoy seguro de que no hay C3 en los fondos porque el problema dice que no hay C3. Y yo estoy seguro que no hay C5 en el destilado porque el problema dice que no hay. Lo otro es pura especulación. Dime, Valentín. Es que es por la forma en que se escribe. No, Valentina. O sea, no, dice, Valentina. No. Así como el 80% del isopentano, ahí sí se puede decir que la otra está en los fondos, pero dice su composición, o sea, del destilado, de la corriente, más no de solamente el IC4. Tienes que pensar en la forma en que lo es el problema. Valentina, que la composición de IC4 en el destilado sea del 40% no implica que el 60% sean los fondos, porque la composición lo único que me mide es cuánto del IC4 hay dentro de la corriente de destilado, ¿no? Eso es lo único que me mide la composición. ¿Cuánto del IC4 hay dentro del destilado? ¿Ok?
¿Qué porcentaje de la masa total de destilado es IC4? El 40% de todo lo que haya en el destilado es IC4. Y puede ser que ese 40% sea toda la masa del IC4 que está entrando a la unidad. Entonces, no puede ser. Que diga aquí que el 40% es de IC4 no implica que aquí sea 0,6. Eso no está ligado, porque son dos corrientes diferentes. Lo que mide la composición, otra vez te repito, es cuánto de cada sustancia hay en esa corriente. Y cuánto de cada corriente hay en esa corriente se llama composición. Si aquí hay 0,4, no quiere decir que aquí haya 0,6, porque eso no es. Lo que sí podemos analizar es la masa, no la composición. ¿Ok? A ver, Valentina, te voy a hacer otro ejemplo. Eso está bien que pregunten porque esas cosas a veces lo confunden a uno. Te voy a hacer otro ejemplo. Espérate que yo borré. De IC4, ¿cuánto hay? El 30% de 1000. Voy a hacerlo aquí de una vez, ¿no? 30% de 1000 son 300. Hay 300 mol hora de IC4 entrando a la unidad. ¿Ok? Si el problema me dijera que en esta corriente hay 200 mol hora de IC4, entonces ahí sí yo puedo decir, pues como aquí hay 200, aquí deben haber 100, ¿no? Porque la masa se conserva, pero no existe la ley de la conservación de las composiciones. Eso no existe, que es lo que tú me estás tratando de decir. Que si aquí es 0,4, entonces aquí es 0,6, ¿no? Eso sería la ley de la conservación de las composiciones y eso no existe, Si nosotros hablamos de masa, si entran 300, por el destilado salen 200, eso sí implica que la cantidad restante debe salir por los fondos, porque estamos hablando de masa o de moles. Masa y moles es lo mismo, ¿no? Porque la masa molecular la utilizo para transformar moles a masa o masa a moles. Pero la composición no. La composición de la corriente es completamente diferente a la masa que hay en el sistema. ¿Ok? Valentina. Es completamente diferente. Acuérdate que no hay ley de la conservación de las composiciones. Eso no existe. Entonces no se puede decir que si aquí es 0,4, aquí es 0,6. No. Desde el punto de vista de la composición, no. Analicemos el otro dato, Valentina. Mira, dice, el 80% de la masa de IC5 que entra a la unidad, el 80% de la masa de IC5 que entra a la unidad, o de las moles que entra a la unidad, es lo mismo, sale en el destilado. Entonces, ahí se está refiriendo a la cantidad de masa o de moles que tengo de ese compuesto. Ese 80% no hace referencia a la composición de la corriente, ¿no? Entonces, eso es diferente. Es diferente que el 80% del total del compuesto que entra salga por un lado, a que el 80% sea la composición de ese compuesto dentro de esa corriente. Son dos cosas totalmente diferentes. Esto que escribimos aquí abajo se llama una relación adicional de recuperación. ¿Cómo así que recuperación? Sí, yo diseño la unidad de destilación para que me recupere el 80% de IC5. ¿Cómo hago eso? Variando la temperatura, variando la composición de la corriente, haciendo que la torre tenga más platos o menos platos. Hay muchas formas de diseñar y de operar la corriente para que el destilado tenga el 80% del IC5 que está entrando, ¿no? Entonces, esa es la información y por eso, si aquí hay 0,4, aquí no hay 0,6, ¿listo? La razón por la cual voy a colocar IC4 es porque yo no estoy seguro de que no haya. La única forma de que yo esté seguro de que no haya un componente dentro de una corriente es que el ejercicio me diga que no hay, ¿ok? O que por cuestiones de operación uno sabe que no hay. ¿Cómo uno sabe por cuestiones de operación que no hay uno de los componentes dentro de un sistema? Por ejemplo, aquí en el evaporador, ¿no?
¿Cómo sé que aquí solo hay agua pura? ¿El ejercicio? Bueno, me dice que para producir 1000 libras hora de agua pura. Listo, está bien, el ejercicio me lo dice. Pero en caso de que no me lo dijera, pues yo sé que si yo tengo una mezcla de agua y sal y lo meto a un evaporador, lo que se evapora es el agua y no la sal. ¿Ok? Entonces yo estoy seguro aquí por el tipo de proceso que aquí en esta corriente 2 solo sale agua, ¿no? Entonces a eso me refiero yo con que no es suficiente con hacer balances, no es suficiente con calcular números ahí, sino que yo debo saber de la operación, de cómo funciona, de cómo se lleva a cabo esa operación para yo poder deducir cosas como las que estamos deduciendo acá, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual yo voy a colocar el IC4. Y ahora, para complementar un poquito lo que decía Carlos Gutiérrez. Carlos, si yo coloco IC4 acá y ahora sí hago los balances, si no hubiese IC4 acá, Carlos, el flujo de IC4 en los fondos me va a dar 0. ¿Ok? Pero ya considerando de que hubiese ahí, si en realidad no hubiese IC4 y yo hago los balances, suponiendo que IC4 hay acá, si los balances me dicen que el flujo es igual a 0, eso quiere decir que desde el inicio no había IC4. Diferente a que no lo coloque, porque si no lo coloco, toda la masa de IC4 se va a ir para el destilado. ¿Listo? ¿Listo, Carlos? ¿Sí me entiendes la diferencia o no? Sí, profesor, sí. Ok, listo. Una pregunta. Dígame, Dana. ¿Eso significa que cuando nosotros estemos haciendo un problema de balance de masa y no sepamos ni por presaber ni porque el problema nos lo dice que un componente va o no en una corriente, lo mejor es colocarlo? Lo mejor es colocarlo. Muy bien, muy buena Ok, listo, perfecto. Lo mejor es colocarlo. Ahora, hay otra herramienta que habló Tania y es que los grados de libertad me pueden ayudar a saber si hay IC4 en esa unidad o no. ¿Ok? Entonces, bueno, pero todavía no hemos hablado de grados de libertad, entonces no les puedo explicar por grados de libertad si la colocamos o no la colocamos. Pero lo que dice Dana, en resumen, es eso. Si yo en realidad tengo duda, yo mejor la coloco. Yo mejor la coloco. Luego analizo los grados de libertad a ver qué pasa. ¿Ok? Pero bueno, eso es otro problema. ¿Ok? Eso es otro problema. ¿Cómo uno va conociendo esas cosas de si lo coloco o no lo coloco, de cuándo lo coloco, cuándo no lo coloco? Eso solo se llama experiencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo obtenemos la experiencia? A través de analizar y hacer ejercicios y etcétera, ¿no? Entonces, en función de lo que uno va haciendo, en función de lo que uno va analizando, uno va como, ah, bueno, aquí sí lo voy a colocar, o aquí no lo voy a colocar, o aquí sí se debe hacer, o aquí no se debe hacer, ¿ok? Entonces, mucho de la experiencia, de la experticia que uno tiene es en función de eso, de que uno ya lo sabe, ¿no? De que de alguna manera uno ya hace el análisis y uno dice, uy, aquí debe ir o aquí no debe ir. Entonces, a eso no hay como una regla, no tengo cómo decirles, ¿ok? Hay momentos donde uno dice, pues no, pues sí va o no va, y punto. Aquí yo lo colocaría por curarme en salud, ¿no? Porque yo en realidad no tengo certeza de si está el IC4 o no. Entonces, si fuese al revés, de pronto sería más fácil, ¿no? Porque si me dicen que el 80% del IC4 que entra a la unidad, que el 80% del IC4 que entra a la unidad sale en el destilado, yo estaría completamente seguro que el IC5 saldría, ¿no? Porque si el IC4 que tiene menor punto de ebullición sale por debajo, pues el IC5 tiene que salir, obviamente, ¿no? Pues eso sería otro tipo de análisis, ¿no? Pero bueno, digamos que, bueno, eso sería. Listo, eso es todo. Vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar. Desde el punto de vista de las variables, recuerden que nosotros podemos relacionar las variables con los flujos parciales de cada componente. Entonces, si yo tengo 4 componentes en la corriente de entrada, yo asociaría 4 variables independientes a esa corriente. El flujo parcial de C3, el de CI-C4, y C5 y C5, ¿no? Ahí hay 4 flujos parciales. Esas serían mis variables independientes. En el destilado tendría 3 y en el fondo tendría 3. Entonces, en total tengo 4 y 3, 7 y 3, 10. 10 variables independientes en ese sistema. ¿Cuántos balances puedo hacer en total? ¿Cuántos balances puedo hacer en total?
En total se podrían hacer 5. En total 5, de los cuales, ¿cuántos son independientes? Solo 4. Solo 4, ¿cierto? Entonces tengo 10 variables, 4 balances. ¿Ok? Mire que ya estamos hablando de grados de libertad, aunque no lo estoy escribiendo. ¿Cuántas variables me hacen falta conocer en cada corriente? De la corriente 1 las conozco todas, porque sé la composición de toda la corriente y sé el flujo. O sé los flujos parciales. Si yo multiplico 0.2 por 1000, ya sé el flujo de este y sucesivamente. Si yo sé la composición y el flujo total, conozco todo de esa corriente. De la corriente de destilado, ¿cuántas variables me harían falta por conocer? 2, ¿no? 2, muy bien, Luis, 2. Una composición, porque si yo sé, por ejemplo, la composición de IC5, ya me especifican la de IC4, pues yo ya sé la IC3 porque la suma me da 1, ¿no? Entonces, una de esas dos composiciones es una variable independiente que necesito determinar, y además de eso, el flujo. Entonces, a esta corriente le vamos a poner 2, y a esta corriente le vamos a poner 3. Entonces, me hace falta calcular una de las composiciones y el flujo 2. Y en la corriente de fondos, ¿cuántas variables me hace falta conocer? 3, creo. 3, muy bien. ¿Qué pueden ser? Los 3 flujos parciales, esas son las 3 variables que me hace falta conocer, o 2 de las 3 composiciones y el flujo total. Acuérdese, por favor, que nosotros podemos visualizar las variables como flujos parciales o como flujos totales y composiciones, ¿no? Como flujos totales y composiciones. Usted dijo antes que habían 10, pero no, o sea, no entendí esa parte. ¿Habían 10 qué? 10 variables independientes en todo el proceso. Ok, y lo que estábamos haciendo ahora, ¿qué eran? Eran las... Variables independientes que no conozco. Que no conozco. Sí, señor. Que no conozco. ¿Ok? Entonces, fíjese, me hace falta el flujo 2 y me hace falta la composición, bueno, pero es molar, ¿no? Y la composición, por ejemplo, del IC5 en la corriente 2. Esas son 2 variables independientes desconocidas. Me hace falta el flujo 3 y me hace falta la composición de C5 en la corriente 3 y la composición de IC5 en la corriente 3. Esas son las que me hacen falta determinar, que se llaman independientes, ¿no? Usted me va a decir, profesor, pero me falta la composición del C3. Sí, me hace falta, pero esa no es independiente, porque si yo ya conozco la composición del IC5 y conozco la composición del IC4, la suma de las 3 me deben dar 1. Entonces, eso quiere decir que la composición del C3 es una variable dependiente. Yo aquí solamente estoy contando las independientes. ¿Listo? Tengo 5 variables independientes por determinar. Y de esas 5 solo puedo escribir 4 ecuaciones de balance independientes. Solo 4. Entonces me haría falta una ecuación. ¿Cuál ecuación me hace falta? Si tengo 5 variables, necesito 5 ecuaciones. La ecuación que me falta adicional es la relación adicional que me está dando el problema. La relación adicional se puede escribir como una ecuación matemática. Entonces tengo aquí una ecuación adicional que es la relación adicional. 5 ecuaciones con 5 incógnitas quiere decir que yo puedo resolver el problema. ¿Listo? De alguna manera, esto es un análisis de grados de libertad, pero un análisis de grado de libertad superficial. La próxima clase vamos a ver cómo se calculan los grados de libertad en esencia, ¿no? ¿Qué tengo que contar y qué no? Pero aquí, desde el punto de vista matemático, me hacen falta 5 variables, necesito 5 ecuaciones, tengo las 5 ecuaciones, quiere decir que sí puedo resolver el problema. Visto de esa manera, quiere decir que el IC4 sí está presente en esa corriente. ¿Ok? La próxima semana, como les digo, vamos a hacer los grados de libertad, vamos a aprender a hacer los grados de libertad y van a ver que lo que yo les digo es verdad. ¿Listo? Eso es simplemente un análisis ahí previo, preliminar que yo estoy haciendo para saber si puedo resolver el problema. Listo. Y también porque me permite identificar qué es lo que yo tengo que calcular, ¿no? ¿Qué me hace falta calcular? Entonces yo lo puedo visualizar ahí en el diagrama de flujo. Listo. Dicho eso, voy a empezar a resolver el problema. ¿Listo? Voy a empezar a resolver el problema. Pero voy a dividir la pantalla
la voy a dividir en 2 para poder hacer todos los balances y que me quede espacio. ¿Listo? Voy a dividirla en 2. Ok. Voy a empezar por la parte izquierda. Y entonces voy a escribir una ecuación. Voy a hacer un zoom. Y voy a escribir una ecuación que relacione el 80% de lo que entra igual a lo que sale, ¿no? Lo voy a escribir en forma de las variables que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, 80% de lo que entra de IC5. ¿Cómo escribo lo que entra de IC5? Pues simplemente la cantidad de moles en la corriente 1 de IC5, pues representa el flujo de IC5 que entra a la unidad. Se representa de esa manera, con esa variable, ¿no? Ahora, el 80% de eso que entra, entonces si lo multiplico por 0.8, indicaría el 80% de lo que entra, sale en el destilado. Sale en el destilado quiere decir es igual a lo que sale en el destilado de IC5, o sea, el 80% de lo que entra de IC5 es igual al flujo parcial de IC5 en el destilado. Entonces esto se escribe como N2 de IC5. Y eso que acabamos de escribir ahí, se llama una relación adicional de recuperación. Es una relación adicional de recuperación. ¿Listo? Y se van a dar cuenta que yo ya puedo calcular cuánto IC5 hay en la corriente de destilación. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál es el flujo parcial de IC5, ¿no? Entonces, continúo con la solución. 0.8 multiplicado por el flujo parcial de IC5 en la corriente 1. ¿A qué es igual el flujo parcial? Acuérdense que el flujo parcial es igual al flujo total multiplicado por la composición, ¿no? A eso es. Entonces sería igual al flujo total, que son 1000, multiplicado por la composición de ese compuesto dentro de la corriente, que es el 20%. El 20% es 0,2. Y eso va a ser igual al flujo 2 de IC5. ¿Listo? Entonces yo ya puedo calcular N2 de IC5. ¿A qué va a ser igual? 1000 por punto 2 me da 200 y 8 por 2, 16 me da 160 molos, creo. Sí, profesor. Listo. Esto es una solución secuencial. Esto que acabé de hacer. Planteo una ecuación, obtengo el valor de una variable. Eso se llama una solución secuencial. ¿Listo? Ahí está. Entonces ya tengo el valor de esa variable. Entonces ya utilicé la relación adicional. Si ve que la relación adicional es una ecuación matemática que yo puedo escribir, ¿no? Bien, sigamos. ¿A quién le hacemos balance? ¿No? Uno generalmente hace el balance total, ¿no? Pero fíjese que si yo hago el balance total, tendría el flujo N1, pero no tengo el flujo N2 ni tengo el flujo N3. Es decir, desde el punto de vista de la ecuación, tendría dos incógnitas, que es N2 y N3, y entonces no me serviría de nada hacer el balance total. ¿Sí? Empecemos a analizar el proceso y a saber qué escribo, ¿no? No escribir como loco todos los balances y después mirar a ver qué hago, no. Desde el inicio empecemos... el balance de C3, ¿no? Ajá, muy bien, Carlos. Empecemos a pensar qué balance me conviene hacer. Entonces, como dice Carlos, el balance de 3 es el que me conviene. ¿Por qué? Porque yo conozco la composición y el flujo de C3 que está entrando y el C3 solo sale en el destilado. Entonces, si yo hago un balance de C3, voy a poder calcular el flujo parcial de C3. De entrada, mirando solo el diagrama, yo sé eso. Entonces, me conviene, como dice Carlos, hacer el balance de C3. Igual pasa con C5, ¿no, profesor? Lo igual pasa con C5. Entonces, podríamos hacer C3 o podríamos hacer C5. Eso es verdad, Luis. Muy bien. Entonces, vamos a hacer balance de C3. ¿Cómo escribo C3? Pues la cantidad de moles que entran de C3 a la unidad de destilación es igual al flujo de C3 que sale por el destilado.
y el destilado es la corriente 2. Eso es todo el balance de C3, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Pues simplemente reemplazo lo que conozco. ¿Qué conozco? Yo sé el flujo parcial. ¿Qué es el flujo parcial? Flujo total por composición. Entonces me quedaría 1000 multiplicado por la composición del C3, que es el 20%, 0.2, es igual a el flujo parcial en 2. Fíjese que en esta corriente yo no sé ni la composición de C3, ni tampoco sé el flujo total. Entonces me conviene dejarlo así como está, N2 de C3, como flujo parcial. ¿Ok? Entonces a eso me refiero o me refería cuando en la clase anterior yo les decía, ¿cómo es mejor escribir el balance? ¿En función de las composiciones, el flujo, o en función del flujo parcial? La respuesta es, ¿cómo me convenga más? Como en la corriente de destilado yo no sé ni la composición ni el flujo total, entonces me conviene mejor dejarla como flujo parcial. Por lo tanto, yo encuentro que el flujo parcial de C3 es igual a 0.2 por 1000 me da 200 mol hora. Eso es todo. Y eso se llama una solución secuencial. Fíjese, planteo una ecuación, obtengo el valor de una variable. Y como dijo Luis, entonces de una vez voy a balancear. Profesor, pero ahí ya con esos dos datos que acabamos de hallar, ¿no podríamos hallar enseguida la cantidad de IC4? Sí, porque, sí, podríamos calcular. Porque la suma de esos dos equivalen al 60% del N2, ¿no? Sí, 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 hay varias formas de solucionar. Eso es lo que yo le quería decir. Si ahí la cantidad de IC4 no nos da la misma cantidad que entró, entonces pues lo que sobra es lo que va a estar en el fondo. O sea, sin necesidad de escribir IC4 en el fondo, podríamos saber si había o no. Sí, no, señor, tengo que escribir IC4 en el fondo. Tengo que escribir IC4 en el fondo. Pero ahorita lo vaya a dar y ni siquiera mirar el fondo. Claro que tengo que ver el fondo, porque yo tengo que balancear IC4. Y para balancear IC4 tengo que decir que está en el destilado y que está en el fondo. No, bro, no estoy de acuerdo ahí. Esa es la forma de hacerlo, Carlos. Yo tengo que balancear IC4 y el balance de IC4 dice que hay IC4 en el destilado y hay IC4 en el fondo. ¿Ok? Otra forma que podría ser es que, como dice Luis, bueno, entonces calculemos que el 60%, la suma de estos dos flujos deben ser el 60% de la corriente, ¿no? Yo sé el flujo de C3 y sé el flujo de C5, ¿ok? La suma de esos dos me debe dar el 60%, ¿ok? Y, a ver, bueno, podría ser, Carlos, si yo logro identificar cuánto es el flujo 2 sin necesidad de recurrir al balance de IC4, ¿ok? Sin necesidad de recurrir al balance de IC4, yo logro determinar cuánto es N2, entonces sí sería lo que usted dice. Comparo el valor de IC4 que entra a la unidad con el que sale en el destilado y miro a ver si es igual. Si no, es porque hay en el fondo. Pero, Carlos, eso es lo que le queda, pero no me supe explicar. Carlos, pero, el pero está aquí, en que la forma de calcular N2 no puede ser a través de un balance de IC4, ¿ok? No puede ser a través de un balance de IC4. Porque si usted hace un balance de IC4, entonces usted de entrada va a decir que sí está o que no está. Entonces, la cantidad de IC4 pues va a cambiar, ¿ok? Entonces, si yo logro determinar el flujo 2 sin usar el balance de IC4, entonces sí lo puedo hacer como usted dice. Y creo que aquí lo puedo hacer así. Aquí lo puedo hacer así. Entonces, hay muchas formas de resolver el problema. Luis me dio una en función de las composiciones que a mí no me gusta mucho. Me gusta más hacerlo en función de los flujos parciales, pero es algo similar, ¿no? Y en función de los flujos parciales lo voy a hacer. Aunque, como dice Luis, también se puede hacer. Pero, otra vez, pero, a mí me gusta hacerlo de otra manera. Entonces, como yo soy el que está haciendo el ejercicio, pues lo voy a hacer de esa forma. Pero también se puede hacer, Luis, no hay ningún problema por eso. Entonces, mire, vamos a analizar lo que ya tengo para saber para dónde voy, ¿no? Yo ya tengo el flujo parcial de IC5 en la corriente 2, entonces yo ya tengo el flujo parcial de IC5. Y ya tengo el flujo parcial de C3 en la corriente 2, ya lo tengo, ¿ok? Entonces yo podría aplicar el concepto de que, como dice Luis,
la sumatoria de las composiciones es igual a 1 o que la sumatoria de los flujos es igual al flujo total. A mí me gusta más utilizar esa porque es un poquito más fácil de entender. Y como yo siempre busco de la forma más fácil para podérsela explicar, entonces yo lo voy a explicar de esa manera. Yo sé que N2 es igual a N2 de C3 más N2 de IC5 más N2 de IC4. ¿Ok? Yo sé que la sumatoria de los flujos parciales es igual al flujo total. Listo, Luis, ahorita lo voy a hacer como usted dice para mostrarle a sus compañeros. No, ya entendí lo que usted quiere hacer y creo que es mejor así porque se ve más claro. O sea, el de N2 de IC4 se puede escribir como 0,4 por N2. Ajá, eso es lo que voy a hacer perfectamente. ¿Qué conozco de esta ecuación y qué no conozco? Miren, yo tengo que N2 es una variable desconocida, pero yo sé que el flujo de C3 son 200 mol porque lo acabé de calcular, ¿ok? Más N2 de IC5, que son 160 porque lo acabé de calcular, más, yo no conozco cuánto es el flujo parcial de IC4, pero sí sé que la composición es de 0,4. Entonces, en este caso me conviene escribirla como 0,4 veces N2. El 40% de la corriente 2 es el flujo parcial de IC4. Escrito de esa forma, fíjense que hay una única variable que se llama N2. ¿Ok? Entonces, de sumar los flujos parciales, yo puedo calcular N2. Ahorita lo hago con la composición, Luis, que es algo muy similar. Entonces, simplemente voy a resolver esta ecuación. Entonces, me quedaría que N2 menos 0,4 veces N2, ¿cierto? Lo pasé para restar al otro lado, es igual a 200 más 160, 360. Resto, aquí es como si fuera 1, ¿no? 1 menos 0,4, pues me da 0,6 veces N2, es igual a 360. Y por suerte que N2, pues va a ser igual a 360 sobre 0,6, ¿no? A 360 600. sobre 0,6. 600, perfecto. Eso me da 600 mol. ¿Listo? Y tengo 600 mol. ¿Listo? Ahí está. Eso es todo. Entonces ya tengo el flujo 2. Es decir, ya conozco todo de esa corriente. Absolutamente todo. Sé los flujos parciales y sé el flujo total. Aunque no he calculado el flujo total de IC4, pero ya lo puedo calcular, ¿no? Lo voy a calcular aquí arribita para darle gusto a Carlos, ¿no? Muchachos, esto no hay una única forma de resolver el problema. Hay varias formas de resolver el problema. Yo podría plantear 5 ecuaciones con 5 incógnitas y resolverlas. Punto. ¿Ok? Entonces, no hay una única forma de resolver este problema. Entonces, no importa si usted lo hace de una forma diferente, desde que la forma que lo haga es correcta, no hay ningún problema. ¿Cuál es el flujo parcial de IC4 en esa corriente? Pues el flujo 2 de IC4 sería igual a 0,4 veces el flujo total, que es 600. 6 por 4, 24, eso me debe dar 240 mol hora, creo. Sí. 240 mol hora. Entonces vamos a hacer el análisis que decía Carlos, ¿no? Carlos. Entonces, ¿cuánto está entrando de IC4? ¿Cuánto está entrando de IC4? 300. N1 de IC4 sería igual a 0,3 por 1000 me da 300, ¿no? 300 mol hora. Entonces vamos a darle gusto a Carlos. Claro, si entran 300 y salen 240, pues obviamente por el fondo debe salir IC4. Y gracias a Carlos, yo le puedo mostrar a Valentina que lo que estábamos hablando es algo diferente. Fíjate que aquí estamos hablando ya de flujos, Valentina. Si entran 300 mol y salen 240 mol, entonces por el fondo sí debe salir, ¿ok? Que es diferente a que el 60% de 300 salga en el fondo, ¿ok? Entonces, obviamente, sí hay IC4 abajo. Y en otros términos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo, Carlos? Cuando yo hice esto, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Para saber cuánto de los fondos hay acá.
estoy haciendo un balance de masa para saber si hay en el fondo o no. O sea que al final de cuentas, el problema se resuelve con ecuaciones de balance, ¿no? Con ecuaciones de balance. Entonces, si yo hago un balance de IC4, ¿ok? Si yo hago un balance de IC4, pues yo voy a saber cuánto hay en el fondo de IC4. ¿Y qué es un balance de IC4? Pues lo que entra de IC4 en la corriente 1 es igual a lo que sale de IC4. Es igual a N2 de IC4 más N3 de IC4. ¿No? Ese no es el balance. ¿Qué hago? Reemplazo. Entonces, ¿cuánto entra? 300 es igual a lo que sale, 240 más N3 de IC4. Entonces, N3 de IC4 es igual a 300 menos 240, 60. Entonces, eso no es lo mismo que tú estabas diciendo, Carlos. Sí, pues exactamente. Eso, entonces es una ecuación de balance. Y lo mismo, o sea, si nos hubiera dado 300, entonces nos hubiera dado 0 y tuviéramos descartado. Y nos hubiera dado 0, ¿se da cuenta? Ah, nos hubiera dado 0. Entonces la misma ecuación de balance me dice si hay o no hay. Carlos, lo que yo te estoy tratando de decir es, la ecuación de balance me va a decir, no se preocupe por nada más. Plantee las ecuaciones de balance y mire cuánto le da, punto. No se estrese por nada más en la vida, ¿ok? Entonces, ese análisis que tú estabas haciendo es hacer un balance de masa. Es un balance de masa. ¿Y cómo resolvemos las ecuaciones o los sistemas de masa? Pues haciendo balances de masa. Entonces, no hay otra razón, sino que el balance de masa me va a decir si hay o no hay. Hice 4 en el fondo. ¿Listo, Carlos? Sí, profe. Y Listo, otra cosa perfecto. que iba a decir esto al principio es que un compañero dijo que podíamos haber empezado por la corriente de fondos. Al principio cuando dijimos que se me olvidó que como sabíamos que solamente había C3 en el destilado, que hacíamos los mismos fondos, que solamente hace 5. Sí. Pero si Sí, hubiéramos también. empezado por los fondos, no hubiéramos podido saber esto, la de IC4, Ajá. porque no teníamos composición. Sí, muy bien. Eso es la visión del ejercicio, ¿no? A veces uno se equivoca y pues escribe la ecuación y pues simplemente le va a dar 2 incógnitas en una sola ecuación y pues no puede resolver nada y ya, no hay ningún problema. O sea, el planteo de la ecuación usted simplemente mira si la puede resolver o no. Si no la puede resolver, pues hace otro balance o escribe otro balance a ver si ese le sirve, ¿no? Bueno, listo, ahí está. Entonces ya tengo IC4. Listo, ¿qué podríamos saber ahora? Entonces, mire, ya tengo toda la corriente de destilado, ya lo conozco, y además de eso ya sé cuánto IC4 sale por el fondo, ya lo sé, ¿no? ¿Qué balance habrían ahora ustedes? ¿Cuál hacemos? El C5. Puede ser el de C5, hay uno más fácil, Podríamos hacer el del propano. El del propano ya lo hicimos. Diga, el del pentano, perdón. Ok, el del pentano, podríamos hacer el del pentano, o también podríamos hacer un balance total. También lo podemos hacer, ¿no? ¿Por qué hago un balance total? Ah, pues ya sé N2 y ya sé N1. Y si ya sé N2 y N1, pues puedo hacer un balance total para saber cuánto es la corriente de fondos. Ese es el balance, bueno, uno de los balances más sencillos, también con C5. Entonces, ¿qué orden voy? Cualquiera, muchachos. Aquí depende de quién lo está haciendo, ¿no? Entonces yo podría haber hecho un balance de C5 en vez de uno total. ¿Eso está mal? No, no pasa nada, porque usted se va a dar cuenta que después voy a hacer el balance de C5. Entonces no importa si hago primero el total y luego el C5, o primero C5 y luego total. Eso no pasa nada. Entonces, ¿a qué es igual el balance total? A N1 es igual a N2 más N3. Punto. Reemplazo. 1000 es igual a 600 más N3. Por lo tanto, N3 vale 400 molar. Punto. Ya tengo el flujo 5. Ahora vamos a hacerle caso a Dana. Vamos a hacer un balance de C5. C5 solito, no del IC5, sino del C5.
¿A qué es igual? Pues bueno, al número de moles que entra de C5 a la unidad es igual al número de moles que sale de C5 en la unidad, y solamente sale por la corriente 3, entra por la corriente 1, sale por la corriente 3, eso es lo que escribí, ¿ok? Reemplazo, entonces, el 30% de 1000, entonces 0,3 por 1000 es igual al flujo parcial de C5. Entonces, ¿qué quieren calcular? ¿Quieren calcular el flujo parcial o quieren calcular la composición? Entonces, dependiendo de lo que usted quiera, ¿no? Sí, cualquiera de las dos puedo calcular, Luis, porque ya tengo el flujo total. Entonces, si yo quisiera calcular la composición, pues escribo composición por flujo total. Si yo quiero calcular el flujo parcial, pues simplemente lo dejo como flujo parcial. No pasa nada. Es lo que usted quiera calcular o lo que me pida el problema. El problema me dice que calcule todo. No me dice si son flujos o si son composiciones. Simplemente me dice calcule el análisis. Bueno, calcule todo. Entonces, en ese caso, yo podría calcular o el flujo o la composición, lo que quiera, porque no me están especificando qué es. Por lo tanto, N3 de C5 es igual a 0.3 por 1000, me da 300 mol hora. No hay ningún problema por eso. Listo. ¿Terminé o ya acabé? Entonces ya tengo el flujo parcial de C5. Me hace falta el IC5 en esa corriente, ¿no? Entonces yo tengo dos alternativas ahí, muchachos. Yo tengo dos alternativas ahí. Tengo dos alternativas para calcular la composición o el flujo parcial de IC5. ¿Cuáles son esas dos alternativas? Yo podría hacer un balance de IC5 en la unidad, y como ya sé cuánto IC5 entra, cuánto IC5 sale por el destilado, pues calcularía el flujo parcial de IC5 en los fondos. Esa es una alternativa, es decir, hacer un balance de IC5. O la otra alternativa es volver a utilizar esta ecuación, solamente que para la ecuación de fondos, para la corriente de fondos, que diga que N3 es igual a la suma del flujo parcial de C5 más el flujo de IC5 más el flujo de IC4. Como yo ya sé cuánto es N3, ya sé cuánto es C5 y ya sé cuánto es IC4, podría calcular el flujo parcial. Entonces, ¿cómo lo debo calcular? Como usted quiera, no importa. Da igual si quiere utilizar una ecuación de balance o si quiere decir que la suma de los flujos parciales es igual al flujo total. No importa, da la misma cosa. ¿Listo? Para practicar un poquito la ecuación de balance, pues vamos a hacerlo por ecuación de balance, simplemente, solo por practicar, ¿no? Solamente por practicar la ecuación de balance. Entonces voy a hacer un balance de IC5. Okay. Y con eso termino. ¿Cómo balanceo el IC5? La cantidad de IC5 que entra. ¿Cómo la represento? N1 de IC5. Igual a lo que sale, N2 de IC5 más N3 de IC5. Listo, reemplazo. ¿Cuánto entra de IC5? De IC5 entra el 20% de la corriente, o sea, 0.2 por 1000. Si usted quiere colocar derechito 200, no importa. Es igual, ¿cuánto sale en el destilado de IC5? Aquí está cuánto sale en el destilado de IC5. Sale 160. 160. Más, ¿cuánto sale en la corriente 3? Eso es lo que no sé y eso es lo que quiero calcular. Listo. Entonces simplemente despejo y calculo. Entonces eso me daría 200 más, ¿qué? 200 menos 160 me da 40, creo. Por favor, revise el cálculo. Sí, señor. Sí, profesor. Listo, acabamos. Eso es todo. Ah, o sea, ¿no hay que sacar las composiciones? Pues, Tania, no me dijeron que calcularan las composiciones. Ah, yo se las calculé. Bueno. Pues si quieres lo puedes hacer. Aquí dice, calcule los análisis completos del destilado y el residuo. Entonces, yo puedo calcular flujos parciales o puedo calcular composiciones y flujos totales, ¿no? Okay. Si me pidieran la composición, pues yo la calculo. No hay ningún problema.
Yo la calculo porque ya tengo todo ahí para calcular. Que tenga que hacerlo, pues no, porque ahí no me dice que calcule las composiciones. Si me hubiese dicho, calcule las composiciones de las corrientes de destilado y fondos, yo las calcularía, ¿ok? Pero pues no me dice, pero pues las puedo calcular si yo quiero, ¿no? ¿Cómo las puedo calcular? Bueno, ya que dijo ahí Tania que las calculó. ¿Cómo las puedo Ya calcular? tenemos el flujo de la corriente y ya tenemos todo, solamente hay que reemplazar. Exactamente. ¿Cómo calculo la composición de un componente dentro de una corriente? Entonces, la composición de la corriente 2 del C5, acuérdense cómo lo definimos o cómo lo define el libro de Riclex, como el flujo parcial en la corriente 2 de C5 dividido entre el flujo total. Es 3, no 2. Perdón que me equivoqué. Aquí es 3 y no 2. El flujo parcial en 3 de C5 dividido entre el flujo total N3. Y simplemente hacemos la división. ¿Cuánto es el flujo C5 de 3? ¿Dónde está? Aquí está. 300. 300. Dividido entre el flujo total N3. N3 está aquí, 400. Entonces, la composición son 3 cuartos. 3 cuartos, ¿cuánto es? 0,75. 75, ¿cierto? Sí, señor. 0,75 es de esa corriente. Si quieren calcular las de los demás, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Solamente que no me lo están pidiendo, pues yo no lo calculo. Pero se calcularía de esa forma. Si quiero la composición de destilado, pues hago lo mismo. Tengo el flujo total y el flujo parcial de C3, pues calculo las composiciones, ¿no? Eso es. Vamos a preguntarle a Mariana. Mariana Valentina, ¿entendiste lo que hicimos? Mariana. Dime, ¿puedes repetir por favor? Que si tienes alguna duda de lo que acabamos de hacer. No, súper ¿No? bien. ¿Está bien? ¿Entendiste todo? Vale, ok. Creería que sí. Ok, ¿sí? Creería que sí. ¿Qué hay que hacer, Mariana? Lo que hay que hacer ahora es, después de clase, tú intentar hacer el ejercicio solita, ¿ok? Intenta hacerlo solita otra vez, sin ver los apuntes. Cuando te tranques en alguna parte y digas, oye, aquí cómo es que se hace, revisas el desarrollo y, bueno, aquí se hace de esta manera, y vuelves y dejas los apuntes a un lado y sigues. Esa es la forma de aprender, ¿no? Esa es la forma de aprender. Entonces uno cree a veces que entendió el ejercicio y dice, no, ya, listo para el examen, yo ya lo entendí. No, hay que hacerlo. Tengo ahora yo que hacerlo porque el que hizo el ejercicio fui yo, ¿no? Yo fui el que lo hice, no lo hizo María. Entonces ahora le toca a Mariana hacerlo y cada uno de ustedes. Esa es la idea de estudiar. Dime, tal. Es que hay un ejercicio de la... Qué pena, se me apagó el micrófono. De la sección 2.2, que no entendí muy bien por qué le agregaban algo ahí. O sea, ahí lo explicaron. ¿De qué se trata el ejercicio? Es sobre una desalinizadora y pues ahí le analizan los grados de libertad, ¿sí? Ajá. Y Bueno, te dan entonces, cuenta de que está esto especificado. Vale, Tania. Si es de grados de libertad, lo revisamos la próxima clase, ¿sí? La próxima clase voy a empezar definiendo cómo son los grados de libertad y si quieres analizamos ese ejercicio, ¿vale? Ok, profe, gracias. ¿Cuál me dijiste que es para yo anotar por acá? ¿El 2, qué? ¿El ejemplo 2 qué? El ejemplo 2.10 creo que es. Bueno, listo. Entonces, la próxima clase lo hacemos, ¿ok? Listo. Bueno, entonces pasemos a otra cosa, ¿listo? Vamos a otro ejercicio. Bueno, si usted no alcanzó a copiar algo de aquí, recuerde que yo le paso los apuntes y no hay ningún problema, ¿listo? Si en dado caso no alcanzó a copiar. Bueno, sigamos con este ejercicio que está acá, ¿listo? Vamos a hablar de
con B de burro, absorción, que es diferente de at con D de dedo. ¿Ok? Completamente diferente. La absorción de la adsorción. Entonces vamos a hablar de la absorción. Este es un ejercicio planteado al final del capítulo 2 del libro de Euclides. Es decir, no está resuelto. Es un ejercicio propuesto. ¿Listo? No coloqué el diagrama de flujo. A mí casi no me gusta poner el diagrama de flujo porque me gusta construirlo. Me gusta que se den cuenta que uno lo puede hacer. Sin que me den el diagrama, uno lo puede construir. Muchas veces, ¿no? Algunas veces no, porque dicen, el diagrama de flujo que se muestra en la figura, calcule tal cosa. Entonces no me dice nada del proceso y me toca tomar el diagrama de flujo sí o sí. Pero hay ejercicios como este que uno podría tratar de hacer el diagrama de flujo. ¿Listo? Antes de hacer el diagrama de flujo, yo les voy a explicar qué es una unidad de absorción. Y con la explicación de esa unidad de absorción, yo estoy seguro que usted va a poder hacer el diagrama de flujo. ¿Ok? Porque uno tiene que saber qué es una unidad de absorción, cómo opera, qué características tiene una unidad de absorción, y basado en eso uno puede hacer el diagrama de flujo. ¿Ok? Es decir, uno necesita un conocimiento previo de la unidad. ¿Listo? Generalmente a nosotros no nos explican eso. Por ejemplo, cuando yo vi esta materia hace un par de años, la profesora que yo tenía, sin decirle mentiras, transcribía el libro en el tablero. O sea, si en el libro ponían coma, ella ponía coma. Si en el libro ponían punto y coma, ella ponía punto y coma. Y se limitaba a decir lo que decía el libro nada más. No usaba cositas adicionales o no se explicaba, sino así se hace y punto. ¿Ok? Entonces, a veces uno necesita algunas cositas adicionales para poder entender. Entonces, eso es lo que yo voy a intentar hacer. ¿Listo? Entonces, permítame, yo le comparto una presentación y ya le explico de qué se trata la absorción con B de burro. La tengo por aquí. Bueno. Listo. Y ahora tengo que compartir la pantalla. Más una vez. Ok. Me cuentan si ya ven las diapositivas. Ya, profe. Ok. Listo. Vamos a hablar entonces de absorción. ¿Listo? ¿Qué es la absorción? La absorción es un proceso de separación, una operación unitaria que lo que busca es separar uno de los componentes de una mezcla, ¿no? Uno de los componentes de una mezcla. Eso se me olvidó decirles en el ejercicio anterior. Pero mire, aquí tengo la destilación. ¿Se acuerda que aquí teníamos como C3, y C4, y C5, y C5, ¿no? ¿Qué tipo de mezcla es esta que tenemos acá? Si me dijeran, por favor, clasifique la mezcla que está ingresando a la unidad, ¿ustedes qué nombre le pondrían? ¿Qué tipo de mezcla es? Tipo de mezcla. ¿Una mezcla qué? ¿Homogénea? Homogénea, sí, es una mezcla homogénea. Y además de ser homogénea, ¿qué otra cosa es? Gaseosa. No, esos no son gases. No son gases porque acuérdese que esta mezcla la tenemos que calentar para que algunos de los componentes pasen a la fase vapor. ¿Y cómo es que tú calientas un gas y se vuelve vapor? No puede ser gas. ¿Qué mezcla es? ¿Homogénea qué? ¿En qué estado pues está esa mezcla? En líquido. 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 Es una mezcla homogénea líquido-líquido. Líquido-líquido hace referencia a los estados de la materia del soluto y del solvente. En este caso, pues tenemos más de un soluto y yo no sabría cuál es el solvente ahí, pero bueno, no importa. Ahí están. Todos los componentes de la mezcla son líquidos, entonces la podemos clasificar como una mezcla homogénea líquido-líquido. ¿Listo? Bueno, vámonos por acá. Entonces, sigamos. En la absorción que tengo, bueno, en la absorción tengo dos corrientes de entrada, una que ingresa por la parte inferior de la columna y una que ingresa por la parte superior. ¿Listo?
Tengo dos corrientes de salida, una que sale por la parte de arriba y una que sale por la parte de abajo. ¿Por qué colocamos arriba y abajo? Eso es una buena explicación. Porque por la parte de abajo alimentamos un gas, ¿ok? Una mezcla gaseosa. Vamos a alimentar acá. Aquí vamos a alimentar una mezcla gaseosa, en estado gaseoso, o sea, una mezcla gas-gas, ¿ok? O puede ser una mezcla gas-vapor. Después les explico cuál es la diferencia, ahorita no importa. Voy a alimentar una mezcla gaseosa por la parte inferior. ¿Y por qué la alimento por la parte inferior? Porque los gases tienden a subir a través de la columna. Por esa razón se coloca por debajo. Y por la parte superior yo voy a alimentar un solvente puro. Exactamente, voy a alimentar un compuesto que esté en la fase líquida. Y como los líquidos tienden a caer por gravedad, pues entonces lo coloco arriba y él solito por gravedad cae y sale por la corriente de abajo. ¿Ok? Entonces la corriente de abajo también va a ser una corriente líquida. También va a ser una corriente líquida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este proceso de absorción? ¿O por qué se hace de esa manera? Bueno, yo tengo o coloco dentro de un recipiente, voy a poner en contacto dos corrientes, una que está en la fase gaseosa y una que está en la fase líquida. Y la idea de este proceso es absorber uno de los componentes que está en la fase líquida. ¿Cómo lo absorbo? Con un compuesto líquido. Entonces la idea es que el líquido atrape uno de los componentes que está en la fase gaseosa. Y cuando lo atrape, pues sale aquí por la parte inferior y se llama solvente rico, ¿cierto? Porque atrapé un componente que yo quería. Y como consecuencia de que yo quité uno de los componentes de la fase gaseosa, entonces se dice que este gas o esta corriente se llama gas limpio, porque le quité algo que no quería dentro de esa corriente, ¿ok? Pero lo vamos a hacer con un ejemplo para que sea más fácil, ¿listo? Lo vamos a hacer con este ejemplo del amoníaco, el aire y el agua. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el gas rico ahí? ¿Cuál es el gas rico ahí? Es una mezcla de amoníaco y aire. Entonces acá, el gas rico, yo voy a tener aire y yo voy a tener amoníaco, NH3. ¿Listo? Esa va a ser la mezcla gaseosa. Los dos componentes llamados aire y amoníaco se encuentran en la fase gaseosa, entonces se llama mezcla gas-gas o se llama mezcla gas-vapor, porque si de pronto el amoníaco depende de las condiciones de temperatura y presión del amoníaco, puede estar en la fase vapor o puede estar en la fase gaseosa, no importa. Puede ser cualquiera de las dos, ahorita no vamos a hablar de eso porque necesito otras variables para poder explicar que no tengo ahorita. ¿Y qué voy a hacer? Voy a atrapar el amoníaco, lo voy a atrapar. ¿Cómo lo voy a atrapar? Le voy a agregar agua en estado líquido. ¿Listo? Le voy a agregar agua en estado líquido. Entonces, cuando yo ponga el gas en contacto dentro de la torre con el agua, lo que va a pasar es que el agua va a atrapar el amoníaco. Y como consecuencia de eso, entonces aquí voy a tener una corriente que va a ser agua con amoníaco. ¿Ok? Voy a arrancarle el amoníaco al aire. ¿Okay? Voy a quitar el amoníaco de la corriente de aire. Y como la quité, entonces el gas limpio solo va a ser aire. ¿Listo? ¿Por qué quiero hacer eso? Bueno, las razones son muchas. Puede ser porque el amoníaco, yo estoy produciendo, por ejemplo, algún fertilizante y entonces yo quiero ese amoníaco para seguir obteniendo fertilizantes. O puede ser porque una ley ambiental me dice que yo no puedo botar amoníaco al aire, ¿no? Eso sería gravísimo. Entonces yo tengo que recuperar el amoníaco como sea. Entonces utilizo una unidad de absorción, ¿ok? Entonces, otra vez, ¿el objetivo cuál es? Yo parto de una mezcla gaseosa y lo que yo quiero es separar uno de los componentes de la mezcla gaseosa, lo quiero separar de esa fase gaseosa. Entonces voy a transferir el amoníaco desde el gas, mire, lo voy a pasar a una fase líquida, ¿no? ¿Cómo? Absorbiéndolo con agua, ¿ok? Entonces yo parto aquí de una mezcla homogénea que voy a llamar gas-gas o mezcla homogénea gas-vapor, cualquiera que usted quiera. Puede ser que el aire está en fase de gas y el amoníaco en fase de vapor o que las dos estén en fase de vapor. La pregunta es,
¿Por qué creen ustedes que el agua es capaz de atrapar el amoníaco? No sé si se puede decir que es por la capilaridad. No, ahí no hay capilaridad. ¿Dónde está el Tal capilar? vez porque el Ahí. amoníaco es bastante soluble en agua, o no sé. Ajá, sí, eso tiene que ser porque el amoníaco es soluble en agua. ¿Y cómo sabemos si un compuesto es soluble en otro? Por el pH. Por el pH. Mm, O sea, mido el pH y si el pH me da 7, entonces es soluble. Y si me da 4, no es soluble. También. No, No, ¿cierto? Eso es una burrada, pero bueno, no importa. El pH sí tiene que ver con la solubilidad, ¿ok? Pero la palabra y no es también el si es pH. por compuestos polares o no polares. Exactamente. Depende de la polaridad. Y el pH sí me afecta la polaridad. Entonces, esto es por polaridad, ¿ok? Como decía Luis, creo, solubilidad también. La solubilidad de un compuesto en otro se explica mediante la polaridad. La solubilidad es una propiedad física, ¿ok? Es una propiedad física. Entonces, la propiedad que podríamos aprovechar es que el amoníaco es soluble en agua y por eso el agua es capaz de absorber el amoníaco, ¿no? Otra explicación muy general, se llama por afinidad química, que es lo mismo que la polaridad. El agua y el amoníaco son muy afines porque son dos moléculas polares, ¿no? Acuérdese que el amoníaco, usted lo puede dibujar de esta manera, ¿no? Tiene un par de electrones aquí libres. Y el agua, usted lo puede representar de la siguiente manera. Y tiene dos pares de electrones libres. Las dos moléculas son polares y al ser polares, tienen afinidad química. Y si tienen afinidad química, una es soluble en otra. Y si una es soluble en otra, entonces el agua pues, es capaz de atrapar o absorber el amoníaco, ¿no? Eso es como la explicación, ¿no? Bien, eso es. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, la pregunta, ¿la mezcla en el solvente rico es líquido, es líquido gas o vapor? Esta se Sí, puede señor. clasificar como una mezcla. Yo creería que es una mezcla líquido-vapor. Yo creería que es una mezcla líquido-vapor. Pero la resultante, o sea, la mezcla en sí, ¿en qué estado está? Está en fase líquida. Toda, ¿no? La mezcla resultante, toda está en fase líquida. Solo que el amoníaco dentro de la mezcla líquida, a mí me parece que está en fase vapor. En cambio, aquí el aire y el amoníaco, los dos son gases, entonces la mezcla resultante es un gas. Por eso decimos que esta corriente es un gas, esta corriente es un gas y esta corriente es un líquido. Pero, ¿cómo está el amoníaco dentro de la mezcla? Que creo que es lo que me estás preguntando. Yo creería que está en fase vapor. Ok, señor. Listo. Gracias. Bueno, vámonos para el ejercicio y si no, no alcanzamos. Listo. Ahora me toca compartirles la otra pantalla. Listos. Me cuentan si ya están viendo el ejercicio, por favor. Ya, pues. Listo, sí. Tenemos 4 minuticos. Déjenme ver qué hora es y yo le digo. Sí. Tenemos 4 minuticos para hacer el diagrama de flujo. Entonces los voy a dejar 4 minuticos solitos para que basado en lo que yo le acabé de decir, yo creo que en 4, bueno, pongámosle 5 minuticos, usted haga el diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces ahí los voy a dejar 5 minuticos, voy a tomar un poquito de agua que ya bueno.
Listos. Bueno, vamos a revisar a ver cómo les fue. Listo, yo voy a hacer el diagrama de flujo y usted revisa a ver si le quedó bien, si le quedó mal, de qué le hizo falta, pero en realidad es muy sencillo, ¿no? Bueno, voy a dibujar acá una torre de absorción. Bueno, a intentar. Listo. Vamos a suponer que esta es la torre. Que quedó feita, pero bueno, ustedes tienen mejor pulso que yo. Listo. Y a esa torre, entonces, yo le voy a alimentar ¿qué? Entonces, acuérdense, son dos corrientes, ¿no? Una que ingresa por el fondo. Una que ingresa por el fondo. Y una que ingresa por la parte superior. Mejor. Una que ingresa por la parte superior. Listo. ¿Cuál es la corriente que ingresa por la parte inferior según el problema? ¿Quién me ayuda, por favor? La corriente de acetona y el gas portador. Acetona. Y tenemos un gas portador, ¿no? Entonces lo vamos a llamar simplemente gas. Y esto lo vamos a llamar la corriente 1. Y a esta vamos a llamarla la corriente 2. ¿Listo? ¿Cómo vamos a atrapar la acetona? Con agua. Con agua. Con agua, ¿cierto? Entonces vamos a agregar aquí agua. ¿En qué estado? Estado líquido. En estado líquido. Listo, muy bien. Como consecuencia de eso, entonces el agua, que es una molécula polar, va a atrapar la acetona, que es una molécula polar, y vamos a obtener dos corrientes de salida. Una que va por el fondo, ¿cierto? ¿Qué contiene esa corriente? ¿Qué contendría esa corriente? A ver, déjame preguntarle a otra persona, ¿listo? Vamos a preguntarle a Karim. Karim, ¿qué sale aquí por la parte inferior? ¿Qué saldría? ¿Qué colocaste en tu diagrama? Yo coloqué que va a salir la acetona más el agua y la otra parte va a salir el gas. Muy bien. El agua con la acetona. Y por la parte superior vamos a tener otra corriente. Me quedó bien fea el dibujo de hoy, pero bueno. Por la otra corriente vamos a sacar el gas, ¿no? Gas. Gas se supone que es una sustancia, de pronto puede ser aire, no sé qué puede hacer. 1, 2, vamos a llamar la corriente 3 y vamos a llamar esta la corriente 4. ¿Listo? Eso es. Ahora los datos. ¿Listo? Le voy a preguntar a Ángelo. Ángelo Jaimes. Ángelo, ¿cuáles son los datos de entrada? ¿Cómo es la composición aquí a la entrada de la acetona y el gas? Ángelo. ¿Está Ángelo? Ok. Entonces preguntémosle a Neil. Neil, ¿cuánto es la composición aquí a la entrada? Pero, profe, Sí. de acetona de gas de entrada sería un 20%. Sí, como dice allá arriba, que 20%. de Ajá. ¿Y cuál es el flujo? ¿Con 1000? No. No, perdón, con 200. 200. Son 9.200, profe, no. Libras hora. 1.200, no, son 200 libras hora. Es que creo que ese 9 que está ahí es de la figura. Es de la figura 2.9. Esto es la figura y después hay una coma. Entonces eso quiere decir que esa es la figura. 200 libras hora. Muy bien. ¿Qué otro dato me dan? Y ya entra 1000 de agua.
Entra al flujo 2 El flujo, sí, señor. 1000 libras hora de agua entran ahí, ¿no? Eso es todo. Entonces, ese es el diagrama. Ese es el diagrama. No tengo más información sino eso. Eso es todo lo que me da, ¿no? Entonces, suponga que el gas portador no se disuelve en el agua. Suponga que el gas portador no se disuelve en el agua. Quiere decir que en la corriente 3 no hay gas. Eso es lo que me están diciendo. Acá no hay gas. Que el agua solamente atrapa selectivamente a la acetona, aunque eso no es muy cierto. Pero bueno, vamos a suponer que no hay gas. Eso es lo que dice ahí. ¿Ok? Es Listo. una pregunta. Dime. Es una duda medio boba que tengo, pero como dice que el gas no es soluble en agua, entonces eso también nos permite deducir que en la corriente 4, como nos dice que solo hay gas, tampoco va a haber agua. Exactamente. Podría ser que el gas. Pero generalmente sabe que sí hay. Sabe que generalmente sí hay eso porque cuando yo coloco un gas en presencia de un líquido, el líquido se volatiliza y pasa a la fase gaseosa. Entonces, Profe. generalmente aquí sí tenemos una pequeña cantidad del líquido, del solvente que utilizamos allá. Generalmente sí hay, pero ahí me dice que tengo una corriente libre de acetona, ¿no? Dime, Tati. ¿Y la eficiencia del proceso es el 100%? O sea, ¿no tengo acetona en la corriente 4? Esto es lo ideal, Dani, eso es lo ideal. Este sería el proceso ideal. Que toda la acetona que va en el gas sea atrapada por el agua, ¿no? ¿De qué depende la eficiencia del proceso? Otra vez, depende de la temperatura de las corrientes, de la temperatura del absorbedor, depende del número de platos que haya en la torre de absorción, depende de la presión de la torre, eso depende de muchos factores. ¿Ok? Aquí, esto sería el proceso ideal, que nada del líquido se vaya con el gas y que toda la acetona se vaya con el agua. ¿Ok? Eso es el proceso ideal, eso es lo que yo esperaría. Pero generalmente en el gas aparece un poquito de agua, generalmente en la corriente 4 queda un poquito de acetona, y generalmente en la corriente 3 queda un poquito de gas también absorbido, ¿no? Eso es como lo normal. Pero aquí en el ejercicio, miren, leámoslo otra vez si quieren, y verá que dice que es así. Recuperarse acetona de un gas portador, puede recuperarse acetona de un gas portador disolviéndolo en una corriente de agua pura en una unidad llamada absorber. En el diagrama de flujo de la figura, 200 libras mol de una corriente de 20% de acetona se tratan con 1000. Listo, ahí no he dicho nada. Lo que produce un gas de descarga libre de acetona. Está diciendo que toda la acetona se transfirió a la fase líquida. Y una solución de acetona en agua. Una solución de acetona en agua. Suponga que el gas portador no se disuelve en agua. Eso es una suposición. Que el gas que entró con la acetona no se absorbe, el agua no es capaz de absorber, ¿no? Eso depende de la naturaleza de ese gas, pero ahí nos dice que supongamos que no. Generalmente, sí se alcanza a absorber, ¿no? Pero son cantidades muy pequeñitas. Entonces, bueno, eso es todo. Vamos a hacer los balances porque ya casi se nos acaba la clase, ¿ok? Entonces voy a hacer el balance así súper rápido, no le voy a preguntar a nadie, simplemente lo voy a hacer por cuestión de tiempo. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, fíjese, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, ¿qué me conviene hacer primero? Usted dice, haga el flujo total. No hago el flujo total porque tengo F1, F2 y me falta F3 y F4. Tengo una ecuación, dos incógnitas, no me conviene hacerlo. En cambio, yo podría hacer, por ejemplo, el balance de acetona, porque sé la composición del flujo de acetona y sé que la acetona solo sale por la corriente 3. Entonces, si hago un balance de acetona, calculo el flujo parcial de acetona en la corriente 3. Luego, como yo sé cuánta agua entra, que entra por la corriente 2 y solo sale por la corriente 3, si hago un balance de agua, yo sé cuánta agua sale en la corriente 3. Entonces ya sabría el flujo parcial de agua, el flujo parcial de acetona, lo sumo, me da el flujo 3, ya teniendo el flujo 1, el flujo 2 y el flujo 3, hago un balance total y calculo F4. ¿Cómo la vio? ¿Sí ve? Ya resolví el problema. Solamente me falta escribir. Pero basado en la información que tiene el problema, yo ya puedo saber qué hacer primero, ¿no? Eso es lo que yo quisiera que usted analizara antes de ponerse a hacer como loco ecuaciones y resolver como loco, ¿ok? No es hacer A por hacer, no es plantee y mire a ver qué hace, no. Tratemos de analizar qué nos conviene primero, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así rápidamente. Primero voy a hacer balance de acetona. Y el balance de acetona dice que
0.2 por 200, flujo parcial por composición, es igual a F3 de acetona. ¿Listo? Por lo tanto, F3 de acetona es igual a 2 por 2, 4, 440. 40 libras hora. 40 libras hora. Eso es todo. Entonces, balance de acetona, calculo el flujo parcial de acetona en la corriente 3. Ahora voy a hacer un balance de agua. Lo mismo. ¿Cuánta agua entra al sistema? F2. F2, ¿cuánto vale? 1000. Es igual a la cantidad de agua que sale en la corriente 3. F3 de agua. Y pues no tengo ni siquiera que escribir nada más, ¿no? 1000 libras hora, pues bueno, escribamos F3 de agua es igual a 1000 libras hora. Ahí está. Listo. Y como tengo esos dos flujos parciales de la corriente 3, pues entonces yo ya puedo calcular el flujo 3, porque el flujo 3 es igual al flujo 3 de acetona más el flujo 3 de agua. Solamente reemplazo, entonces me da que F3 es igual a 40 más 1000, pues entonces F3 es igual a 1040 libras hora. Listo, se fue. Ya tengo F3, ya tengo agua. ¿Qué me falta? Solamente me falta F4. ¿Cómo calculo F4? Yo podría hacer un balance de gas. Lo puedo hacer. O puedo hacer un balance total. Como quiera hacerlo, lo podemos hacer, ¿no? Como quiera. Entonces, ¿qué quiero? Bueno, déjenme pensar. Hagámoslo por balance de acetona. O por flujo total, eso da igual. Balance de acetona no, balance de gas. Balance de gas. Entonces, si hago un balance de gas, me quedaría 0.8 por F1, pero F1 ya la conozco, que son 200. 0.8 por 200 es igual al flujo 4, que es el flujo parcial de gas. Y entonces F4 me da 8 por 2, 16, 160 mol. Listo. Ahí está. Libras, creo. Señor. Mol. Escribí mol. Es libra más siempre. Libras hora. Sí, LB es masa porque pueden ser libras fuerza, ¿no? Pero como estamos hablando de balances de masa, pues son libras masa. Eso es todo, muchachos. Fíjense lo facilito que es eso. Eso es papita para el oro. Eso no tiene problema, ¿no? Ese ejercicio no tiene problema. Es muy fácil. Imagínense, y ese es el ejercicio propuesto. ¿Okay? Y el que hicimos antes es el ejemplo, ¿no? Entonces este libro es como diferente a los demás, porque la mayoría ponen los ejemplos, los más fáciles, y dejan los más difíciles para los procesos, Mejor. ¿no? Ajá, por eso me gusta hacer los ejemplos, no porque sean los más fáciles. A mí nunca me gusta hacer las cosas más fáciles. Entonces, ahí está. Yo, en la medida que vamos avanzando, vamos colocándole cositas a los ejercicios para que usted se dé cuenta que sean fáciles o sean difíciles, aplicando la misma metodología, siempre vamos a poder resolver el problema. No importa si son 500 componentes en 20 unidades, da lo mismo. Usted plantea su balance de masa y lo va a resolver sin problema. Eso no tiene problema. Entonces, por eso le digo que esto es muy sencillo. Dígame si no es sencillo, por favor. Andrés, ¿te parece difícil? Andrés Rangel. No, señor. ¿Cierto que es fácil? ¿Sí ven? Yo no sé por qué le tienen miedo a esto, si esto es súper, hiper, mega, recontra fácil. Es muy fácil. No le tengan miedo a esto porque esto es muy fácil. ¿Ok? Obvio, esto es un ejercicio súper sencillo, pero lo que le digo, miren muchachos, si usted aprende a pensar, si usted aprende a analizar el proceso, siempre lo va a poder desarrollar de la misma manera, ¿no? Siempre aplicamos de la misma metodología. Planteo el balance de masa, resuelvo las ecuaciones, punto, se acabó. ¿Qué es lo difícil? Pues el proceso, saber del proceso, cuándo poner un componente, una corriente, cuándo no. Eso es lo que a uno se le dificulta, pero eso uno lo va aprendiendo en la medida en que va haciendo ejercicios, entonces eso no tiene problema. Listo. Preguntas, María Isabel. Todo claro. ¿Todo claro? Listo. Paula Mota. ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Gracias. Listo. Perfecto. Pedro Profesor. Gómez.
Espérame, Luis. Profe, no, este ejercicio todo claro. Ah, y el anterior, ¿no lo entendiste? No, sí, el anterior también, solo que es que tuve un problema en los balances, pero me di cuenta que fue una bobada, entonces no. Listo. Sí, claro, el anterior es un poquito más difícil de hacer, ¿no? Necesita de más cuidado, pero hay que volverlo a hacer. Dígame, Luis. ¿Cómo se haría en caso tal de que ambos gases fueran solubles en agua? ¿Se trabaja con la temperatura para que uno se solubilice más que otro o cómo? Depende de la naturaleza del gas, en realidad. Pues yo creo En que los en gases, realidad si los dos fueran solubles en el agua no se utilizaría ese proceso, ¿o sí? lo que pasa es que a veces depende de la naturaleza del otro componente, siempre va a ser así. Hay mezclas donde los dos son polares y los dos se absorben, ¿no? Entonces ahí uno ya empieza a jugar con la presión y con la temperatura. Eso nos lo enseñan en termodinámica 2, ¿no? ¿Cómo afecto yo la cantidad de soluto que absorbe un solvente? Eso lo puedo hacer con la presión, lo puedo hacer con la temperatura. Si yo aumento la temperatura de un gas, generalmente la temperatura hace que se disuelva más, o si aumento la presión hace que se disuelva más. Nuevamente, todo depende del tipo de sustancias, ¿no? Uno en general no podría decir, hago esto, no. Tendríamos que mirar quién es el soluto, quién es el solvente, ¿no? Ahí nos dice un gas portador, entonces es muy difícil saber o decir qué podríamos hacer para solubilizar, para que el gas no se solubilice, ¿no? Si nos dijeran, por ejemplo, que es aire, es diferente, ¿no? O si nos dijeran que es, no sé, otra sustancia que tenemos ahí, pues eso sería, ¿no? Pero bueno, Luis, ahí necesitamos otras herramientas, ¿no? Necesitamos otras herramientas y esas herramientas son cálculos termodinámicos. Entonces ahí necesitamos calcular energías libres de Gibbs para saber cómo modifico el proceso, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vean Termo 2, ustedes van a ver que dependiendo de la temperatura y de la presión, pues nosotros logramos hacer o separar una mayor o menor cantidad de un componente en una mezcla, ¿ok? Pero pues ahorita me queda un poquito difícil, Luis, decirte qué podríamos hacer. Profe, tengo una pregunta. Dime, Ana. Algo que se podría hacer, digamos, para que hacer los diagramas de bloques en los ejercicios que nos toca hacerlo a nosotros es como investigar lo básico del proceso que se involucra, como para saber qué corrientes y qué composiciones, cómo son las composiciones. Fíjate ¿Podría ayudar? Ajá, eso ayuda muchísimo. El conocimiento del proceso ayuda muchísimo a saber qué pongo en cada corriente y qué no, ¿ok? Pero fíjense que yo de alguna manera les trato de explicar cómo es la unidad, ¿no? Si no queda muy claro lo que yo les explico, ustedes podrían buscar un poquito más de información por su parte y pues si no entienden muy bien el procedimiento. Johan, o Johan, no sé cómo se diga. Johan, ahí por ejemplo, si no conociéramos el proceso, ¿sería válido colocar solo una corriente de entrada y una de salida? No, porque si colocas una de entrada y una de salida no estás separando nada. Listo. Para poder separar necesito al menos una de entrada y dos de salida. Entonces, fíjense cómo el conocimiento del proceso me ayuda y me facilita en la construcción del diagrama de flujo, que es lo que dice Dana, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo lo que yo pueda, bueno, lo que esté a mi alcance de lo que es el proceso, ¿ok? En general, cómo lo hice hoy, básicamente, ¿no? La próxima semana vamos a hablar de sedimentación, por ejemplo. Entonces, si alguien quiere buscarse de sedimentación para tener una noción de cómo se lleva a cabo un proceso de sedimentación, lo puede hacer. Y vamos a hablar de extracción líquido-líquido. Entonces, también podría buscar qué es un proceso de extracción líquido-líquido y qué es un proceso de sedimentación. Y en ese orden de ideas, pues, usted va aprendiendo el proceso, ¿no? No solamente cálculos, no. Hay que aprender de los procesos también. Listo, para nosotros esa unidad de absorción por ahora es una caja negra, ¿no? Fíjese que simplemente yo alimento el gas, alimento el solvente y ¡pum! Se separaron, ¿ok? Esa caja negra va a empezar a tomar sentido cuando ustedes vean termodinámica, cuando ustedes vean operaciones unitarias, eso ya nos van a decir qué hay dentro de esa caja, ¿no? Empieza a ser algo ya visible. Por ahora es así, ¿listo? Por ahora es así de esa manera.
Listo, muchachos. Entonces, la próxima semana continuamos. La próxima semana vamos a empezar a hablar de grados de libertad, ¿ok? Entonces, por favor, vamos a leer la sección 2.2, la sección 2.2 del libro de Rick Leys. Por favor, sección 2.2 dice análisis de problemas de balance de materia, grados de libertad. Lo que yo necesito es que al menos lea cómo se calculan los grados de libertad, ¿no? Lea ese pedacito, son 2 paginitas, página y media, ni siquiera son 2 páginas. Es página y media que tiene que leer. Entonces, tenga la amabilidad y me ayuda a leer eso para que cuando yo le explique sea mucho más fácil de que lo entienda. ¿Listo? Eso sería todo. Entonces, feliz fin de semana para todos. Nos vemos pronto si Dios nos da vida. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias, profe.